Entonces, clase número 6 de la materia La Carta a los Romanos, trimestre número 2. Y en el punto general, trimestre número 7. Bien, entonces vamos a iniciar. Nos quedamos hace 2 semanas. En este versículo nos quedamos Romanos capítulo 5, verso 8. Ya lo analizamos, solamente lo voy a leer para recordar un poco este pasaje y pasar al siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una conclusión a la que se llega en el punto cuando entendemos que nada de lo que como hombres hacemos va a poder ayudarnos a llegar a Dios. En todo lo que hemos visto ya de Romanos, nos empezamos a dar cuenta el cómo eh, está la condición del ser humano. Está totalmente perdido, totalmente alejado de Dios. Que sí, el ser humano hace buenas obras según su opinión, pero basadas en la carne. Y el problema con ese tipo de obras, hermanos, es que están cargadas de orgullo, están cargadas de mucha arrogancia, ¿verdad? Están cargadas de todo eso, de tal manera que cuando eh, querramos presentárselas a Dios, pues obviamente vamos a estar en una situación pues muy crítica, porque Dios no va a aceptar ese tipo de obras. Entonces tenemos que acudir al Evangelio, que quiere decir que el Evangelio nos va a hacer ver que nosotros no tenemos eh, esa parte para llegar a Dios, sino que Dios fue el que ha hecho todo para que el ser humano pueda llegar a Dios a través de la fe. ¿La fe en dónde? En Jesucristo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente pasaje, que es este, Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Ahora la pregunta que viene es esta. ¿Habrá algo que apague el amor de Dios y esto nos ponga en una posición de la ira y de perder la salvación? Este tipo de pensamiento, hermanos, viene porque queremos ver el amor de Dios como el amor humano, que cambia, que por circunstancias que rodean la situación y ya sentimos que no queremos o que no amamos a la persona con la que estamos tratando. O sea, a veces pasa eso de que pues a lo mejor muchos dicen es que mis sentimientos ya cambiaron y cosas así. Dios no es así, ¿ok? Dios no es así. Dios, si nos ama, nos lo ha demostrado. Entonces, por eso dice ahí, seremos salvos de la ira. Otra pregunta es, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira? Muchos dirán, bueno, la ira es el infierno, es parte, es parte. O sea, el infierno, hermanos, es la manifestación de lo que es la ira de Dios. Pero en sí la ira de Dios, hermanos, es la condenación. Por eso dice aquí que Él nos salvará de la condenación. Es decir, es llegar al juicio final y encontrar solamente condenación. Eso es la ira de Dios. Llegar al juicio final y simplemente encontrar condenación. Entonces, la ira de Dios, muchos otros podrían decir, es que esa es la tribulación. La tribulación, según los que tal vez han creído en ella o lo tienen de esa manera en la escatología, la tribulación en sí, hermanos, eh, no sería la ira de Dios. Porque en la ira de Dios, hermanos, cuando Dios decide, ustedes veanlo por decir con Israel, cuando Dios decidió
disciplinar a su pueblo, ya no había de otra. O sea, sí o sí van a tener que ser disciplinados. Y lo vimos por decir en Israel en el desierto, lo vemos cuando fueron deportados, todo ese tipo de eventos, ¿ok? Entonces, eh, la ira de Dios tiene que ver, hermanos, con la condenación, tiene que ver con el juicio final. Cuando estemos en el juicio final, la manera de estar a la derecha, como lo dice Mateo capítulo 25, de estar a la derecha con las ovejas y no con los cabritos del lado izquierdo, de entrar a las bodas, lo mismo, Mateo capítulo 25, cuando se ve la parábola de las dos vírgenes, la manera de entrar a las bodas es simplemente por Jesucristo, ser justificados. La palabra justificados, recuerden, hermanos, que tiene que ver con un punto legal. Es decir, estar bajo la ira de Dios es que tenemos un pecado pendiente. Eso significa, o sea que llegamos ante Dios y tal vez mucha gente pudo haber hecho muy buenas obras, que tal vez fue monja, fue obispo, fue no lo sé, y él piensa que está pues obviamente en una buena posición delante de Dios, pero resulta que a lo mejor hizo un pecado del cual no se acuerda y entonces llega delante de Dios, hermanos, y como lo hemos dicho, aquí no hay pecados chicos ni grandes, pecado es pecado y Dios tiene que juzgar ese pecado, Dios lo tiene que juzgar y lo tiene que castigar. Entonces justificación significa que legalmente no debemos nada. Eso significa legalmente delante de Dios no debemos nada. Estamos en una posición donde Dios nos ha declarado justos. Eso significa. Entonces, al declararnos justos, un justo pues se supone que es alguien que no debe nada a la ley, a la justicia, no le debe nada. Entonces, eso es lo que quiere decir, que una persona que llega al juicio final va a encontrarse con que no debe nada delante de Dios, no debe nada, sino que al contrario, Él está limpio de toda culpa, por lo cual entra al gozo de su Señor. Sin embargo, alguien que no ha creído se va a encontrar con que hay un libro que se llama el libro de las obras y ahí va a encontrar muchas cosas que él ha hecho y que no son borradas y por lo tanto va a tener que ser juzgado en el juicio final. ¿Ok? Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ahí está la parte de la ira de Dios. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí nada más hay de dos sopas, ¿ok? O estás en la muerte o estás en la vida. No hay de otra manera. Aquí nada más hay esas dos opciones. Entonces, todo aquel que dice que podemos perder la salvación no ha entendido la justificación. No la ha entendido. ¿Ok, hermanos? Entonces, la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque no la ganamos nosotros. La salvación es un regalo de Dios que Él mismo logró. Por lo tanto, la salvación está sustentada en Él mismo. Y Dios no puede cambiar. Y Dios no puede, por decir como lo dijimos ahorita, amarnos hoy y mañana ya no. Dios no es así. Por lo tanto, la salvación está segura porque no está cimentada en los sentimientos humanos, está cimentada en la voluntad de Dios. ¿Ok? Seguimos allí, Romanos capítulo 5, verso número 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados. Aquí pone otra palabra que significa justificación. En la justificación hay reconciliación con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos a leerlo en otra traducción viviente. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Fijémonos bien, hermanos, Dios no se alejó de nosotros, sino que nosotros nos separamos de Dios.
Y Él con todo eso nos buscó. ¿Ok? Nuestro pecado es el que había hecho una división entre Dios y nosotros. Y a pesar de que el hombre intentó con sus religiones, con sus pensamientos, en apariencia buenos, con sus muchos sacrificios, no podía llegar a Dios, por cuanto todo estaba fundamentado en el esfuerzo humano y al final todo acaba en pecado. Entonces, ¿cómo nos ve ahora el Señor? Bueno, nos ve justificados, inocentes, justos. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hizo? Bueno, en la cruz del Calvario. Ahí es donde se hizo. Ahora, no solo eso, sino que viene algo también interesante. Tenemos un abogado en la vida presente. Es decir, la sangre de Cristo sigue actuando en nuestra vida presente para presentarnos santos y sin mancha. La sangre de Cristo, hermanos, tiene que ver con limpieza. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Levítico es el libro sacerdotal donde se ponen todo lo que el sacerdote tenía que hacer. Y una de las cosas que se tenía que hacer era que cuando se hacía sacrificio por los pecados, se tenía que llevar un cordero sin mancha y sin contaminación. Se tenía que pues matar, sacar la sangre y rociarla alrededor del altar. Y poner la sangre también en los cuernos del altar. Los cuernos dentro del Antiguo Testamento significan poder. ¿Ok? Entonces, cuando se ponía la sangre en los cuernos del altar y alrededor se rociaba del altar, nos estaba diciendo que esa sangre tenía el poder para, en este caso en el Antiguo Testamento, cubrir los pecados. ¿Okay? La sangre del Antiguo Testamento no limpiaba los pecados, simplemente los cubría. Hacía, hermanos, que Dios no viese el pecado con con una parte de condenación para aquellos que confiaban en ese tipo de sacrificios. O sea, no, por eso el pueblo no era destruido. Sin embargo, el pecado seguía allí. O sea, la sangre de los machos cabríos, la sangre de las ovejas, no quitaba el pecado. Y lo podemos ver porque la gente no cambiaba en su conciencia o en su naturaleza como hoy pasa con el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento ahora dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que una persona que nace de nuevo tiene una nueva naturaleza, tiene ahora una nueva un nuevo pensamiento con respecto a Dios. ¿Ok? Pero, hermanos, en el Antiguo Testamento la sangre no cambiaba la naturaleza de las personas, sino que simplemente era un símil que apuntaba hacia Cristo. Las personas, o en este caso el pueblo de Dios, tenía que entender que más adelante el Mesías sería ese cordero sin mancha y sin contaminación que haría un sacrificio una vez y para siempre. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir este verso? Romanos 5:10. Bueno, que si Dios no nos consumió en el momento que éramos sus enemigos y que nuestros pecados nos apartaban tremendamente de Él, y Él nos buscó y nos reconcilió por medio de Jesucristo, ahora mucho más seguros estamos porque tenemos un sumo sacerdote que no muere. ¿Okay? Ahora mucho más seguros estamos. Números capítulo 16 versículo 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se posaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él por incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los vivos, ¿ya? Y se puso entre los vivos y los muertos.
y los que murieron en aquella mortandad fueron como 14.700 sin los muertos de la rebelión de Coré. Ese es el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es la rebelión de Coré, que con toda esa rebelión empezó a salir fuego y entonces los empezó a consumir. Y lo que quiero puntualizar acá es que Aarón fue rápidamente e hizo expiación. Imaginémonos que el fuego que salió en este caso, en este pasaje, es la ira de Dios. Y entonces, Aarón fue un símil aquí de Cristo, que se pone entre los vivos y los muertos. Lo mismo hizo Cristo. ¿Okay? Que se puso como mediador entre aquellos que han confiado en Cristo y Dios. O sea, ahora cuando Dios nos ve el sacrificio de su Hijo y entonces su ira está satisfecha. Por eso dice la palabra en el libro de los Salmos que Dios está enojado con el pecador o con el hombre inicuo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo ve a través de Jesucristo, lo ve a través o lo ve con su pecado. Por lo tanto, Dios en su santidad tiene que castigar ese pecado. Ninguna obra humana, hermanos, pudo acercarnos a Dios, sino que nos distanciaba más de Él. Dios es absolutamente justo en la manera en que ha quitado los pecados por medio de Jesucristo. En su amor, hermanos, quitó y pagó los pecados por la muerte de Cristo y por su resurrección tenemos paz para con Dios. ¿Okay? Entonces, es por eso, hermanos, que los judíos tienen un poco más de responsabilidad con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque a ellos fue dado, por ellos vinieron los patriarcas, por ellos vino la ley, por ellos vino todo este parte del sacerdocio levítico que apuntaba hacia Cristo. Por eso, como les dijo Esteban, ¿no? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, que ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Porque teniendo todo eso, dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, ustedes han matado al autor de la vida. O sea, ustedes teniendo todo lo que Dios les ha dicho que apuntaba hacia Cristo, ustedes lo que han hecho es rechazar como anteriormente también rechazaron. ¿Ok? Sigue diciendo Romanos capítulo 5 verso número 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Okay? Entonces ya vimos aquí tres palabras que vienen en esta parte de la salvación. Número 1, justificación. ¿Okay? Justificación, eso es lo que viene en la parte de creer en Cristo. Número 2, reconciliación. Reconciliación es lo que también vemos o lo que vino en esta parte de estar en Cristo. ¿Ok? Y número 3, vida. ¿Ok? Vida. Eso también lo hemos recibido por Jesucristo. Entonces, aquí la palabra nos gloriamos, esta palabra viene de una palabra griega kaujahomai, que significa jactarse, hacer alarde de, es decir, eh, estar felices y demostrarlo con alguna seña. Es decir, el estado de un cristiano ya no es de pesar y de inseguridad. ¿Qué pasará después de la muerte? Hermanos, si hay alguien que debe tener la certeza de lo que va a pasar después, ese es el creyente. O sea, yo no estoy diciendo que la muerte de un ser querido no vaya a dolernos, pero a veces pero no se llora porque no sepamos a dónde fue, sino lloramos por obviamente el apego que se tiene con esa persona, tal vez muchos años de nuestra vida conociéndolo,
con nuestra mamá, con nuestro papá, ¿no? Muchos años de nuestra vida. Y eso obviamente produce dolor. Pero no se llora por falta de esperanza. El cristiano es el ser humano, o el cristiano es el único que sabe qué va a pasar después de la muerte. Hay muchas ideas del ser humano, muchos que científicamente quieren comprobar qué pasa, pero hermanos, eh, el único que puede tener la seguridad y certeza de lo que va a pasar después es un creyente. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, él está seguro en Cristo. La seguridad de un cristiano es que sabe que ha sido justificado, que ha pasado de muerte a vida, que ya no es enemigo de Dios, sino su hijo. Y nos acercamos a Él con esta plena confianza. Entonces, comprendiendo este amor por nosotros, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que cada día Dios nos ha dado y nos está dando a través de Jesucristo, esto debe movernos a tener un gozo permanente. La salvación, hermanos, es totalmente de Dios, de tal modo que nos gozamos en Dios según todo lo que Él es. Al comprender la manera en que Dios nos ha amado, tendremos más entrega delante de Él, ¿ok? Tendremos más entrega, es decir, seremos movidos más al servicio. El servicio debe estar basado en eso, hermanos. O sea, si está basado en el ser humano, porque yo voy a cumplir, porque para que no se enojen, tarde o temprano nos vamos a fastidiar. ¿Por qué? Porque dice el dicho vulgar que toda mundana alegría causa fastidio al otro día. O sea, a lo mejor un día podemos estar muy contentos haciendo ciertas cosas que a lo mejor queríamos hacer en toda nuestra vida, pero si no tenemos el amor de Dios y si no estamos en una constante búsqueda de Dios, va a causar un fastidio. ¿Por qué? Bueno, pues porque la carne no le gusta la disciplina de Dios. Recuerden lo que dice más adelante Romanos, que el espíritu no puede agradar no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Ok? Entonces, continuamos allí, Romanos capítulo 5, verso 12. Aquí entramos a otro punto que es Adán y Cristo. Pablo, en estos pasajes, va ahora a tomar cómo es que entró el pecado, y vamos a poner que de aquí sale lo que es el punto de el pecado original, muchos le llaman así, o la naturaleza pecaminosa. Muchos toman este tipo de pasajes para desarrollar este tipo de teología. Okay. Dice ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que ¿por qué razón la gente muere? ¿Cuál es la razón por la cual la gente muere? ¿Por qué debemos morir? Bueno, la razón es porque hay pecado. La razón de la ley de la entropía, ¿saben? La ley de la entropía es que todas las cosas día con día se están degradando. Todas las cosas día con día se están envejeciendo. ¿Ok? O sea, hasta el mismo ser humano está envejeciendo día con día. Cada momento, cada año que pasa, cada 10 años que pasa, nuestro cuerpo va envejeciendo. ¿Okay? Tenemos menos cabello, los reflejos ya no son los mismos, nuestra vista se va nublando, somos más propensos a una enfermedad a medida que vamos creciendo, nuestra piel ya no es la misma, eh, empezamos a tener algunas manchas, ¿verdad? Empiezan a fallar algunos órganos dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Y empezamos
empieza nuestro organismo a morir. O sea, todos los días, hermanos, estamos muriendo. Todos los días estamos muriendo. Entonces, también la creación está muriendo. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, pues porque todo está inundado en el pecado. Por eso todo tiene que ser cielo nuevo y tierra nueva. Pero el pecado dice que entró. Aquí la palabra entrar, en este pasaje, tiene que ver, hermanos, con llegar o pasar. Alguien le abrió la puerta. ¿Qué le abrió la puerta? La desobediencia de Adán. En Adán no se originó el pecado, sino por medio de Adán entró el pecado. ¿Okay? Entró el pecado. El pecado ya existía, pero Adán lo dejó entrar. Aquí en Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, vemos al rey de Tiro. Y obviamente sí, él está hablando a lo que hay detrás del rey de Tiro. El rey de Tiro estaba siendo gobernado o estaba siendo dirigido por Satanás. Dice ahí, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, es decir, en medio de los ángeles, eso significa. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló, aquí dice, hasta que se halló en ti maldad. Aquí la palabra hallar significa que él adquirió algo, ¿verdad? Adquirió algo. Empezó a estar presente en él algo. Yo lo mencioné en el panel, hermanos, pero lo vuelvo a mencionar aquí. Hay dos maneras de que tú tengas un conocimiento del pecado. Número uno, por lo que Dios te ha dicho. A través de la escritura, hermanos, por eso están los libros de sabiduría. Proverbios, Eclesiastés, algunos salmos también son de sabiduría. ¿Para qué? ¿Qué cosa es la sabiduría, hermanos? Poder nosotros discernir de una mejor manera. Eso es sabiduría. O sea, sabiduría es que yo esté viendo una situación y yo pueda discernir qué decisión tomar y hacia dónde me va a llevar. Lo mismo pasa. Entonces, sabiduría tiene que ver con que no es necesario que yo cometa un pecado para saber que es pecado. Por eso tenemos la escritura. Pero la segunda manera que podemos nosotros saber que algo es pecado es obviamente cayendo en él. El problema de esa manera de conocer un pecado, el problema es que algo en ti o en mí va a morir. ¿Qué quiere decir? Cuando el niño va creciendo, ¿no? Pues todo el mundo toma a los niños como algo inocente, pero a medida que va creciendo, va a cometer un pecado que va a ir agotando esa inocencia. Y uno de los primeros pecados que un niño a veces comete es mentir. Y cuando miente, hermanos, algo en él va a morir. Lo mismo pasó con Adán. Adán era perfecto, era inocente. Cuando él peca, entonces tiene un conocimiento de lo que es el pecado. Pero a la vez, su naturaleza, su pensamiento y su forma de razonar es totalmente manchada. Eso es lo que pasa. Voy a dar otro ejemplo. Una persona que nunca ha matado a nadie y entonces está trabajando para, no sé, para ciertas cosas que él no debería hacer, y entonces lo mandan a matar a una persona y al principio tiene miedo, o sea, no sabe cómo jalar un gatillo, cómo apuntar a ciertas personas, no sabe cómo es eso, no lo sabe. Pero cuando él lo realiza, algo en él muere. ¿Qué muere? Ese temor. El temor muere. El temor de que lo vayan a encarcelar. Y es intercambiado por una insensibilidad. Y empiezan a razonar que es lícito lo que ellos hacen.
¿Ok? Entonces, el pecado que mata con la conciencia, mata la inocencia, mata el temor, mata el afecto natural, lo mata. O sea, una persona, hermanos, que se vuelve cruel, no es que nació así, sino que se volvió así a medida que fue practicando cierto pecado. Él se volvió así. Y entonces, pues lo vemos que es una persona cruel, es una persona que no entiende razones, es una persona que ve a la gente como objetos, es una persona que ve a la gente como algo desechable que puede matarlos como piojos y no hay problema, que puede matar a su prójimo que fue hecho a la misma imagen de Dios y no hay problema. Entonces, el pecado va a hacer eso, hermanos. Por eso, hermanos, un cristiano que se la vive en pecado y que dice que no hay problema, corre el riesgo, hermanos, de apostatar. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, a medida que está más y más en el pecado, se va haciendo más, se está endureciendo más, se está volviendo más insensible. Por eso, hermanos, esa es la razón por la cual mucha gente que, o algunas gentes que a lo mejor tú has conocido dentro de la iglesia, que a lo mejor estuvieron enfrente, que cantaron, que tocaron, que predicaron, que tal vez estuvieron en iglesia infantil haciendo muchas cosas, y tú los viste, tú los conociste, y de repente tomaron una actitud soez, tomaron una actitud muy retativa. La razón principal es porque han vivido en un pecado que los ha hecho insensibles con el paso del tiempo. Lo que tú ves en ese momento de una persona que es insensible, una persona que no le importa nada, no le importa abandonar el servicio, no le importa hablar mal de la autoridad, no le importa hablar mal de la congregación que lo acogió, es porque él se ha vivido en un pecado que lo ha hecho insensible, lo ha endurecido. La palabra endurecido en la Biblia significa formar un callo. Recuerda que tú, cuando tienes un callo, esa parte, si tú le metes un alfiler, no tienes sensibilidad, porque el callo es una piel muerta. Entonces, obviamente, al hacer callo en el corazón, cuando la palabra lo quiere redarguir, no siente nada. Entonces, esas son las dos maneras en que podemos conocer el pecado. Número uno, nuevamente, por lo que Dios nos ha mostrado, ¿no? Dios se lo dijo al hombre, eh, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, ¿Adán conocía lo que era la muerte? Pues obviamente que sí, porque ¿cómo podría obedecer una orden que él no entendía? O sea, si Dios le dijo que iba a morir, quiere decir que él entendía perfectamente lo que era la muerte. No la había experimentado, pero sí sabía lo que era la muerte. Él lo entendía. Cuando él peca, entonces dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos. Fueron abiertos sus ojos. De hecho, aquí lo tengo. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, abiertos los ojos es un modismo, o es una forma de decir, tú vas a tener un conocimiento que ahorita no tienes. Eso es lo que Satanás le está diciendo. Tú vas a tener un conocimiento que ahorita no tienes. Porque él después le dice, y vas a ser como Dios. ¿Qué? Estas personas, hermanos, que hoy en día están
supuestamente, digo supuestamente porque hay muchas cosas en medio, que supuestamente están luchando por ciertos derechos, eh, presumen tener un conocimiento que pocos tienen. Ahora la cuestión es cómo adquiriste ese conocimiento, cómo lo adquiriste. Hay mucha gente que está adquiriendo conocimiento a través de abrir sus ojos hacia lo malo y pensar que nadie sabe eso más que él. Hermanos, hay cosas que debemos evitar. ¿Por qué? Porque van a contaminar tu ser. Una de ellas es, por eso dijo Pablo en en 2 Corintios capítulo 6. No, mentira, 1 Corintios capítulo 6, cuando Pablo está hablando en el contexto de el hombre que tenía la mujer de su padre, que en el capítulo 5, y más adelante en el capítulo 6, Pablo habla de el cristiano y los ídolos. Y dice que cuando alguien peca en la fornicación, contra su propio cuerpo peca. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado de la fornicación tiene una peculiaridad. Y es que el pecado de la fornicación lo que va a hacer es que desfigura tus sentimientos. ¿Ok? O sea, una persona que está eh, eh, que está cometiendo ese pecado, no es que sienta amor por la otra persona, porque no puedes amar en el pecado. Lo que siente es apego, lo que siente es una pasión, pero no tiene amor. Pero a medida que va haciendo ese pecado, sus sentimientos empiezan a ser eh, motivados no por el amor, sino por la pasión. Por eso, cuando esa relación acaba, alguno de ellos queda muy herido. ¿Por qué? Bueno, pues porque si está involucrado esa parte de la fornicación, daña tus sentimientos. No quiero decir que en todas las relaciones, hermanos, hay a veces personas que aman de verdad y que quedan muy heridos por la traición, por lo que tú quieras. Pero hoy en día, estas personas eh, que comienzan con la unión libre, está comprobado científicamente. De 10 matrimonios que comienzan en unión libre, solamente 2 permanecen. Que empezaron en la unión libre, ¿ok? Si nada más se trata de o matrimonios que empezaron con como Dios manda, ¿no? O sea, cada quien hasta que llegue el matrimonio ya hay una intimidad. Eh, Simplemente, hermanos, eh, esos matrimonios permanecen. O sea, está científicamente comprobado. ¿eh? Está científicamente comprobado. Permítame tantito, hermanos. Espérenme tantito. Bien, entonces, la característica que tiene el pecado es que contamina los sentidos. Cuando dice la Biblia que Adán y Eva fueron abiertos sus ojos, quiere decir que fueron abiertos, o sea, quiere decir que no veían, no, sí veían, pero da la connotación, hermanos, de que cuando ellos pecaron, sus sentidos
desde ese momento comenzaron a andar por sentidos terrenales. Eso es lo que también hace el pecado. Por decir, conversaciones como lo que vemos, ¿no? Luego con los matones, ¿no? Le preguntan al matón, oye, ¿no te da miedo que Dios te castigue por lo que estás haciendo? Y él dice, si Dios existiera, ¿por qué el mundo es así? ¿No? O sea, él dice, yo creo que con lo que yo hago que el mundo sea un poco mejor. ¿Por qué? Porque pues mato a alguien que pues, es completamente malo. ¿Te das cuenta? O sea, eh, el pecado hace que empecemos a ver un mundo bajo mis propios términos. ¿Ok? Y eso sucede en todo, hermanos. Cuando tú hables con una persona que se ha alejado de la iglesia, él te va a hablar de cómo ve el mundo, pero bajo su propio pecado. Porque ese pecado le abrió los ojos hacia algo que lo engaña. Entonces, por eso dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido y da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, entendemos que el hombre es condenado sobre una triple base. Número uno, una triple base. Número uno, porque tiene una naturaleza pecaminosa. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el hombre no es pecador porque peca. El hombre es pecador porque así nace. El hombre nace pecador. ¿Ok? Tenemos esa tendencia a lo malo. Por eso siempre se nos debe enseñar lo bueno, porque lo malo ya lo sabemos. Número dos. El pecado de Adán le es imputado y es pecador por naturaleza. Y más adelante voy a explicar esto, hermanos. Pero quiero que entiendan esto. Eh, ¿Cómo se nos es imputado el pecado de Adán? La respuesta es porque envejecemos. ¿Ok? O sea, la razón por la cual envejecemos es porque nos ha sido imputado el pecado de Adán. Pero la gente no está siendo condenada, hermanos. La gente no está siendo condenada por el pecado de Adán. Síganme con cuidado. El pecado de Adán es evidente en nosotros porque envejecemos. ¿Ok? Pero no está siendo la gente condenada por el pecado de Adán. Ejemplo claro, los niños. Cuando los niños mueren con naturaleza pecaminosa. Pero no están yendo al infierno por la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa tiene que ver con envejecer y tiene que ver con esa tendencia hacia lo malo. Pero no tiene que ver, hermanos, en este caso, con la eternidad. La eternidad tiene que ver con creer. Si crees o no crees. Y número 3, el rechazo a la provisión que Dios ha hecho y procurado por su salvación. Entonces hay que entender bien esto. O sea, el hombre no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la manera entonces de que el hombre pueda volver a ese plano original en el cual él veía las cosas de una manera espiritual? Nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, hermanos, el pecado sigue y tiene que morir. Por eso la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino que tiene que morir. O sea, hermanos, la muerte sí o sí es un paso que debemos de dar. O sea, un cristiano que muere porque tiene esa naturaleza que se le ha sido imputada por Adán. Pero al morir, ahí termina todo. Bien, entonces voy terminando.
Voy terminando. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo no enfoca tanto la muerte física como consecuencia del pecado, sino que más bien enfoca que la consecuencia del pecado nos separa espiritualmente de Dios, la muerte espiritual, y cada individuo es responsable de sus propios pecados. No es bueno pensar, hermanos, que por culpa de Adán yo me voy a ir al infierno. Eso no es el punto aquí, sino más bien que así como Adán pecó, nosotros también pecamos. O sea, muchos dirán, y con esto termino, ¿yo qué culpa tengo de lo que Adán hizo? O sea, si yo hubiera estado allí en el Edén, yo no hubiera pecado. Mira, es como si tú dijeras que ahorita tú estás allá afuera o tú estás en tu trabajo y ahí tienes un árbol de la ciencia del bien y del mal que se llama dinero. Ahí está tu árbol, ¿no? Ahí está tu árbol que se llama un chavo del mundo que me gusta o una chica del mundo que me gusta, ¿verdad? O ahí tienes tu árbol del bien y del mal que se llama tu secretaria. Imaginémoslo, así es. Y tú dices que si tú hubieras estado en el Edén, tú no hubieras pecado como Adán. Pero estamos en la misma situación y hacemos lo mismo que Adán. ¿Cómo? Alargamos la mano, tomamos el fruto, pecamos, nuestros ojos son abiertos a algo que nos ha contaminado y decimos que no somos responsables. Lo mismo que Adán, él dijo, la mujer que me diste. Y yo no soy responsable, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El hombre, a la manera de Adán, sigue pecando. Sigue pecando. Tal vez no alargando la mano hacia un fruto, pero sigue pecando. Lo mismo. O sea, Dios nos ha dicho que esto no, y el hombre quiere pecar. ¿Y sabes qué? Ahora es más difícil. Ahora es más difícil, ¿sabes por qué? Porque ahora tenemos una naturaleza pecaminosa que le gusta el pecado. Y tenemos que luchar el doble ahora. Adán en ese momento, él tenía una naturaleza limpia y aún así pecó. Entonces, hermanos, por eso el cristianismo no se lleva en nuestras fuerzas, sino se lleva en el Espíritu. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por este día y gracias por